Hola, hoy vamos a hablar acerca de las distintas formas de pensar América Latina y de contar su historia de la música. Teoría Zumbi, un podcast radiante sobre conceptos en descomposición. Si te dieran la tarea de organizar una playlist dedicada a la música latinoamericana, ¿qué músicas incluirías? Aunque pueda parecer exagerado, esa simple lista puede devolvernos no una idea de lo que es, sino de aquello que consideramos que es la música latinoamericana, que además no suele depender de una definición individual y subjetiva, sino de perspectivas sociales, políticas, filosóficas, pero sobre todo históricas, sobre nuestra región y su música. Preguntarnos acerca de qué es la música latinoamericana lleva implícita una pregunta acerca de aquello que suponemos que es Latinoamérica. Es importante tener en cuenta que no todos entendemos lo mismo por esas ideas y que éstas suelen corresponderse, entre muchas otras cosas, con las formas en que nombramos la región o con las formas institucionales de asociación multilateral de los países que la conforman, pero también con las formas de hacer música y de armar esa playlist. A grosso modo y de forma muy esquemática, podremos identificar tres perspectivas, tres modos de pensamiento o escucha acerca de lo latinoamericano y de las músicas latinoamericanas, que han dado y dan como resultado diferentes frecuencias, tanto en la producción historiográfica de la música como en la propia producción musical. Estas frecuencias no son otra cosa que actitudes, coordenadas sobre las que oscilan todas las producciones historiográficas y musicales sobre y desde Latinoamérica. En general, estas posiciones de las que de alguna manera todos participamos y en las que todos nos movemos no suelen ser puras o absolutas, sino que por el contrario son controversiales, provisorias y concurrentes. Es decir, coexisten conflictivamente en nuestras formas de pensamiento y producción histórico-musical. La yerba, como el buen cognac, necesita estacionamiento. Debe descansar 9 meses antes de ir al molino o la falta de descanso se nota aquí, en el mate. Taragüí garantiza el buen sabor del mate. Identificamos a la primer frecuencia como universalista y parte de una concepción muy difundida sobre la propia idea de música, que es la idea de que la música es un lenguaje universal y es una sola cosa. En este caso, la playlist no se llamaría música latinoamericana, sino probablemente música secas, ya que esta manera de pensar no se preocupa ni se pregunta por quiénes, dónde y en qué condiciones la hacen o practican. Se supone que la música es solo aquella que responde a una estética universal, aunque bien sabemos que eso siempre refiere a la estética occidental, que aunque sea hegemónica, no es universal, sino regional. Es la música posterior al año 1600 de algunos pocos países de Europa. Esta perspectiva ha resultado no en una, sino en dos variantes en las formas de hacer historia de la música. La primera podríamos llamarla cosmopolitismo. Y eso es, por ejemplo, cuando autores latinoamericanos escriben un libro sobre historia de la música universal y en su contenido encontramos la historia de los estilos afirmativa en su versión romántico-nacionalista. En su formato sonoro, en esta frecuencia se han movido músicas que componen, interpretan, producen o consumen música en Latinoamérica, pero que se ocupan o buscan consciente o inconscientemente que no posea ninguna referencia a la región.
variante de esta perspectiva la llamamos, aunque sea paradójico, nacionalismo. Doctrina también procedente de las metrópolis occidentales, que en términos de práctica musical se traduce en músicas que responden a esa estética universal en su forma, procedimientos compositivos, formas de producción y consumo. La variante consiste en que le incorporan algún color local, nacional, no tanto en lo sonoro, sino fundamentalmente en los títulos de las obras o las letras, que remiten a los estereotipos exotizados de lo nacional, configurados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en los estados nacionales de Latinoamérica. En términos historiográfico-musicológicos, esta posición dio como resultados textos sobre historia de la música nacional, es decir, historia de la música argentina, de Perú, de México, segmentando siempre lo latinoamericano por países sueltos, sin establecer relaciones entre estos. En sus capítulos podemos encontrar compositores locales que desde el momento de las independencias produjeron obras escritas en partitura bajo esa estética que se supone universal, incorporando o no algún rasgo aparentemente local. En la práctica musical esto se tradujo de forma más evidente durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX en tendencias compositivas enmarcadas dentro del nativismo y luego el nacionalismo musical, encargados de generar una versión local nacional de aquella música que se supone culta y universal, o a partir de elevar al rango de arte esa invención de la tradición nacional que conocemos como folclore. Las historias de la música nacionales son entonces cosmopolitas en su forma de hacer historia y también en su contenido. Contame, a ver. Desde Inglaterra, desde la Universidad de Oxford, no. My friend. ¿Posta? No, le voy a hablar, ¿sabes hablar en inglés vos? Sí, más so-so, más o menos. Hello, how are you? I'm very good, thank you. How are you? Oh, fine. Where are you from? I'm from England. England. Here, Inglaterra, quiere decir. Speak Spanish. Un poco sí. ¿Y por qué sigo hablando en inglés entonces? ¿Por qué? Estás haciendo un estudio de la movida tropical, directamente vino, esto no es joda, de la Universidad de Oxford, es así. Es así, es verdad. De la Universidad de Oxford, haciendo un estudio sobre la movida tropical aquí en Argentina. ¿Cuándo regresás a Inglaterra? En un par de semanas termina todo aquí. Toma, están todos allá con los Juegos Olímpicos. Hay que llevarlo de gira. Y él vino, está de gira, está girando, me dijo, hace tres, ¿cuánto hace que estás acá? Perdón, ¿Cuánto hace que estás en Argentina? como 6 meses. 6 meses estudiando la movida tropical. Olvidate. En Inglaterra todo con los Juegos Olímpicos y nosotros acá vino a copar la movida. Olvidate. Bueno, gracias. La segunda perspectiva podremos identificarla como continental. Involucra pensar a todo el continente americano bajo la idea de las Américas y lo americano como un todo en contraste con lo europeo, ocultando que en esa ecuación hemisférica existen históricamente relaciones asimétricas de poder, donde Norteamérica es quien pretende hegemonizar el continente sobre texto de un supuesto destino manifiesto, una creencia semi-religiosa y una política oficial por la cual Estados Unidos se considera un pueblo elegido que debe expandirse por todo el hemisferio occidental. Esta forma de pensar la región responde a los intereses norteamericanos y emergió en el mismo momento en que Estados Unidos se propuso disputar la hegemonía a nivel mundial en el siglo XIX. Pero se manifestó con mucha fuerza durante la Guerra Fría en los intentos del país del norte por alinear económica, política y culturalmente a su patio trasero, o sea Latinoamérica, frente al avance y expansión del comunismo. Desde esta posición, a partir del siglo XX y hasta la actualidad, Norteamérica llevó a cabo un proceso de conquista disciplinar, que involucró, entre otras cosas, la financiación de incursiones de editoriales y académicos estadounidenses en Latinoamérica que postulaban la promoción del conocimiento de la región como un elemento crucial de la diplomacia norteamericana. Más tarde también se financiaron becas para que investigadores latinoamericanos se formen y produzcan conocimiento musicológico sobre Latinoamérica en las universidades norteamericanas. Al sur de la frontera con Disney. Con nuestro agradecimiento por su colaboración a las líneas aéreas Pan American, la compañía marítima Moore McCormack Steamship Lines, la National Geographic Society y a todos nuestros amigos latinoamericanos. Una producción de Walt Disney patrocinada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos. Este es nuestro testimonio gráfico del viaje por el continente americano realizado por Walt Disney, acompañado de 18 dibujantes, músicos y escritores.
La visita tuvo como resultado una mejor comprensión del arte, la música, las tradiciones y el humor de nuestros amigos latinoamericanos, fuente de inspiración para futuras historias animadas. Este grupo de artistas nos enseñaron los bailes tradicionales argentinos en la terraza del hotel donde teníamos instalado nuestro estudio. Los bailarines estaban dirigidos por el profesor Chazareta, una autoridad en música y bailes argentinos. A este baile se le denomina el gato. En este marco, Norteamérica se encargó y se encarga de producir conocimiento sobre Latinoamérica, su música y también su historia. De estas acciones han resultado los libros de texto de mayor circulación en nuestra región, producidos y financiados en y por las universidades norteamericanas, que aunque no siempre se realizaron y escribieron bajo las mismas metodologías, formaron y forman parte, según Ricardo Salvatore, de las actividades auxiliares en la construcción de la hegemonía imperial hemisférica. Esta política hemisférica es la frecuencia que llamamos panamericanista, y de ella emergen todas nuestras ideas afirmativas acerca de la historia de nuestra música, fundamentalmente sobre el pasado musical indígena, el colonial, la música contemporánea y las populares urbanas. En la práctica musical esto se ha traducido, por ejemplo, en la imposición de las tendencias estéticas procedentes del país del norte, ya sea en música culta o popular, así como de las normas y estándares de producción y grabación que imponen las discográficas multinacionales. Jorge Bonaldi fue uno de los músicos más activos por esos años. Reaparece juntamente con la neodemocracia, el rock. Para mí era como una especie de antídoto producido por el sistema para eliminar la corriente de música popular de identidad local. Esa opción tan radical de volcarse por entero al rock. Yo nunca podría hacer eso, no es mi modo de ver la música, tan epigonal, tan de clonar. Yo no creo que Estados Unidos o Inglaterra necesite de uruguayos o argentinos para que le hagan su música, ¿no? Sin embargo, nosotros, sin que ellos nos lo pidan, se la hacemos igual. Es como una suerte de alcahuete cultural, ¿no? Yo entiendo que un músico tiene que hacer la música de su lugar, porque es el conocedor de eso, el especialista de esa música. Es decir, Bonaldi tenía razón en sentirse muy herido. Lo que no tenía razón era, en ese momento, en algunas cosas que escribió en ese momento, era en culpabilizar a los propios rockeros que no tenían la culpa. Por último, la tercera frecuencia sobre la música latinoamericana la llamaremos nuestroamericana, tomando la denominación acuñada por José Martí, que parte de una definición por contraste tanto con Europa como con Estados Unidos, ya que parte, por un lado, de la conciencia de los históricos intereses imperiales sobre la región y sus formas de injerencia, y por otro, por la pregunta acerca de aquellas continuidades y pautas histórico-culturales en común que tienen los países que integran la región. Más que preguntarse por alguna identidad esencial que la defina, encuentra que justamente es la diversidad y heterogeneidad histórico-estructural, así como una historia común de sometimiento y resistencias, lo que hace a esa identidad. En términos historiográfico-musicológicos, esta posición la denominamos asuntiva, término que fue acuñado por el pensador y filósofo mexicano Leopoldo Sea, que proponía que para poder generar un modo de pensamiento identitario en y desde Latinoamérica, hay que partir de una clara conciencia de la dominación y de la forma como esta dominación ha sido justificada y también aceptada por nosotros. La historiografía asuntiva parte por reconocer la situación colonial y el contexto de poder y dominación en los cuales se producen los discursos sobre la historia de la música latinoamericana. Se trata de iniciativas tendientes a que las historias de la música sean producidas, editadas y financiadas por instituciones editoriales y autores latinoamericanos en Latinoamérica. Los autores y músicos que podríamos enmarcar aquí parten por preguntarse sobre el lugar desde donde se produce la música, así como desde donde se lee, se escucha, se percibe, se construye y se relata ese pasado musical. Proponen construir y producir músicas y relatos desde nuestro propio punto de vista, contemplando nuestras propias necesidades, adoptando una perspectiva social y política de la historia y de la música desde la visión de los vencidos, posicionándose y generando músicas y conocimiento desde lo que Alcira Argumedo llama una matriz autónoma de pensamiento. 1, 2, 3.
América Latina está en vías concretas de lograr una identificación cultural importante y muy buena, muy buena. Los planes, los contactos, los intercambios, las realizaciones entre los países son muy poderosas, fuertes, provechosas y plenas. Muy plenas. Yo por ejemplo me compré una quena. Para ello, este modelo, muy heterogéneo en su interior, propone nuevas herramientas y marcos teóricos, conceptos, categorías y metodologías para estudiar la historia musical de nuestra América. Todo esto ha planteado y plantea, por supuesto, muchas problemáticas y preguntas que no están resueltas ni han tenido ni tienen una única respuesta ni solución. Sin embargo, todos los intentos por producir una historia musical en y desde Latinoamérica parten de un pensamiento mestizo, transcultural y transmoderno, así como de una conciencia sobre la necesidad de pensar las producciones musicales de la región y su historia remitiendo a esa totalidad que es nuestra América, considerando y poniendo en valor la diversidad como factor de identidad, o dicho de otro modo, la unidad como posibilidad de reunión de lo distinto y contradictorio. Teoría Zumbi, un podcast radiante sobre conceptos en descomposición.